Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Una vez más estoy compartiendo con ustedes sobre la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaré hablando un tema que debemos de practicarlo diariamente y tiene que ver de cómo orar en el Espíritu. Una cosa es orar de acuerdo a nuestro conocimiento de la palabra con nuestro lenguaje, pero otra cosa es orar con base a la misma palabra, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo orar en el Espíritu? Imaginemos por un momento que puedes o podemos conectarnos con Dios de una manera profunda, que ese es el deseo, de una manera tan íntima que trascienda completamente las limitaciones de lo que puede ser posible. Aquí es de entender que una oración que no dependa de la palabra que pronunciamos, sino que llega hasta el núcleo de nuestro ser, donde el Espíritu Santo susurra a Dios las necesidades que tú y yo tengamos, necesidades más profundas que haya en nuestro corazón, incluso aquellas que aún no logras ni logro comprender. Aquí es de entender también que el orar en el Espíritu, y la pregunta es cómo orar en el Espíritu, que es lo que vamos a estar tratando. Es también importante buscar una transformación. Y que esta transformación en tu vida y esa transformación en mi vida espiritual es muy fundamental. Y es fundamental que aprendamos a orar, pero que aprendamos a orar desde lo más profundo de nuestro corazón, y que esa oración en el Espíritu puede darnos un cambio en todo. El orar en el Espíritu va a permitir que nosotros tengamos un cambio total en esa intimidad y en esa comunión con el Padre, con el Hijo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Algunas veces te has preguntado por qué, a pesar de orar con sinceridad, es de que parece y podemos a veces entender que nuestros problemas y que aún nuestras palabras que expresamos, ¿por qué es que no llegan al corazón de Dios? Tal vez porque Él espera y Dios está esperando que vayas más allá, que vayas más allá de lo evidente. Tal vez Dios está esperando que trascendamos más allá, de acuerdo no a nuestros ojos físicos, sino en el espíritu. Que vayamos, que ya no vayamos de una manera tan superficial. Tal vez Dios está esperando que esa oración en el Espíritu, que aprendamos a orar en el Espíritu, donde no es simplemente orar de una manera superficial, o hacer oraciones pasajeras, ¿sí? Sino entender que el orar en el Espíritu es una conexión divina, es una comunicación directa entre tu espíritu y el creador del universo. Cuando nosotros estamos entendiendo esto, es donde se siente ese llamado,
un llamado donde en este momento, por ejemplo, podamos decirle o tú puedas decirle: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, guíame en cada paso. En la manera en que tú me guíes, va a haber una transformación de mi vida, donde esa es mi fe. Unidos en esta oración, invitando al Espíritu Santo, en donde podemos inspirarnos, es donde podemos crecer en el camino espiritual. Cuando contamos con el Espíritu Santo, cuando hablamos con Él, cuando dependemos de Él, de manera que así es donde el cristiano, el creyente, a partir de ese momento, es donde se aprende. Así como esta práctica puede transformar tu vida y vas viendo una transformación notoria en tu vida de oración, es donde también este estilo de orar en el Espíritu te va a llevar a un nivel más profundo. Pero ese nivel más profundo, ¿en qué? En tu caminar con Dios. Porque déjame decirte que si alguna vez has intentado sintonizarte con una radio o mediante una radio para poder captar una estación lejana, si alguna vez has tenido este estilo de práctica, es igual para poder decirte y que puedas entender que muchas veces hay que ajustar cuidadosamente los botones, ¿sí?, espirituales, hasta encontrar una señal perfecta. Así como una radio va a ser sintonizada para escuchar una estación lejana. De igual manera, la oración en el Espíritu es algo similar. ¿En qué sentido? Porque al orar de esta manera, estamos ajustando nuestro corazón, lo estamos ajustando para escuchar ¿qué? Para escuchar mejor lo que trasciende en lo físico. Porque la vida de oración es más allá de lo que podamos ver, es más allá de lo que se pueda sentir. También de esta manera, orando en el Espíritu, nos vamos alineando con algo mucho más grande en nuestros sentidos físicos. Va a ser algo más allá de lo que podamos percibir con nuestros sentidos físicos. No es algo que se va a aprender de la noche a la mañana, claro que no. Pero con paciencia, escucha, con paciencia y con práctica, se llega el momento donde podamos sentir de una manera espiritual la presencia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces te has quedado sin palabras ante unas ante dificultades, ante adversidades y circunstancias difíciles? De pronto muchas veces donde no encontramos ni siquiera qué decir. Pero déjame invitarte a que entiendas lo que dice Romanos, el capítulo 8, el versículo 26. Aquí nos está recordando que cuando no sabemos orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Eso es lo que dice Romanos 8:26. No es reconfortable saber, incluso cuando nos sentimos orar, el Espíritu mismo está allí con la intención de motivarnos a tener esa comunión directa con Él. No es reconfortable saber esto, de que no queremos orar. Perdón. Pero déjame decirte que es aquí donde el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Es donde Dios nos está escuchando a través de la intercesión que el Espíritu Santo hace por nosotros. Es donde a medida que reflexionamos de cómo orar, es cuando el Espíritu Santo está completamente dispuesto a ayudarnos a entender que podemos acceder a Dios a través de su misma ayuda, cuando tenemos en cuenta al Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, a medida que nosotros reflexionamos en cuanto a que el Espíritu Santo lo hace en nosotros y a través de nosotros, en donde podemos decir, heme aquí, porque vemos evidencias, porque hay cambios en el estilo de orar a Dios, en la forma de comunicarnos con Dios en el Espíritu Santo. Una de las formas más efectivas de hacerlo, de orar en el Espíritu, es a través de la oración diaria, no de vez en cuando. Diariamente hacemos esta práctica de la oración guiados por el Espíritu Santo, es donde vamos a crear un momento de intimidad. Es donde se crea un momento de diálogo con el Padre. Es cuando aprovechamos de esta forma cada ocasión para conectarnos con Dios bajo la guianza del Espíritu Santo. Y así permitirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos proteja y manifieste de manera más profunda su presencia en nuestro caminar con el diario vivir en oración con Dios. Orar, amigos, hermanos, en el Espíritu no significa ser pasivos. Claro que no. Al contrario, es una invitación a una acción activa. A una acción activa donde el Espíritu Santo ejecuta lo que tiene que hacer en la transformación del creyente. Es cuando el Espíritu Santo interviene para que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios. Dejando atrás ¿qué? Dejando atrás las incertidumbres, dejando atrás las inseguridades y orando con la confianza de que nuestras peticiones están en perfecta armonía con los propósitos de Dios. Esa es una de las intenciones y aún agenda que Dios a través del Espíritu Santo traza con nosotros cuando aprendemos a orar en el Espíritu. Una paz aquí también se puede resaltar de que
aparte de que nuestras peticiones están en perfecta armonía con los propósitos de Dios, es de que se logra también como resultado en ese orar en el Espíritu, se tiene como resultado la paz. Se tiene como resultado seguridad y confianza. Pero aquí cuando estamos hablando de la paz, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como se promete en Filipenses el capítulo 4, el versículo 1, el versículo 6 y versículo 7. Porque al orar en el Espíritu, esa paz inunda tu alma, inunda mi alma, sin importar el caos, sin importar las circunstancias adversas que nos rodean. No hay nada más profundo que estar en completa paz, aún sabiendo que Dios tiene el control de todas las áreas de tu vida, de todas las áreas de nuestra vida. Amigos, hermanos, ministros, tal vez estás enfrentando alguna batalla personal, batalla congregacional, batalla laboral, batalla espiritual, cualquiera que sea la batalla familiar, cualquiera que sea. Dentro de esta situación, debemos saber que al orar, escuche, que al orar en el Espíritu, no solo nos va a ayudar mientras estamos en esa lucha espiritual con las armas que Dios nos ha dado, no solamente, sino que nos va a ayudar siempre cuando nos valemos de lo que nos ofrece la palabra, en este caso haciendo uso de toda la armadura de Dios, de acuerdo a lo que nos dice que Efesios 6:18. Efesios 6:18 nos está recordando que orar en el Espíritu como parte de nuestra armadura espiritual, esto está significando que en tus oraciones, en mis oraciones, son significativas, son poderosas esas armas. ¿Para qué? Para mover montañas. Las áreas son importantes y aquí cuando hablamos que es para mover montañas, aquí se está refiriendo a barreras, esas montañas. Y así, haciendo uso de la armadura de Dios, vamos a ganar batallas. Batallas de las que ni siquiera somos conscientes. Batallas que ni siquiera nos imaginábamos que había que librar, y solo con la armadura de Dios. Al orar en el Espíritu, es de entender que tampoco se trata solo de pedir por sí mismo. No se trata solo de eso. Con frecuencia el Espíritu Santo nos guía para orar por otras personas. El Espíritu Santo incluso por aquellas que ni siquiera pensábamos a orar. Es donde viene a nuestro corazón y a nuestra mente para orar por otros. Pero eso es cuando el Espíritu Santo está allí activo en la oración que estás haciendo, en la oración que estoy haciendo.
Aún muchas veces ni siquiera en los momentos de orar, el Espíritu Santo pone en nuestra mente y en nuestro corazón a alguien para orar. No solamente en el momento de la posición de oración, sino que también en el momento menos esperado. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía a ser también intercesores. Ahora es de decir que a medida que nosotros avanzamos en este camino de aprender a orar en el Espíritu Santo, es donde debemos de prepararnos. Y te invito a que a medida que estás aprendiendo, prepárate para ser cada día transformado. Porque esto va progresivamente en un cambio de crecimiento espiritual, donde tu entendimiento se profundiza, tu visión se amplía y comenzarás ¿a qué? Vas a comenzar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde tus limitaciones, desde el punto de vista humano. Ya hay un cambio de visión cuando aprendemos a orar en el Espíritu Santo. Y todas las cosas son para bien, porque es aquí donde podemos imaginar cómo ver tus luchas espirituales. Cuando aprendemos a ver nuestras luchas desde la perspectiva y desde los ojos divinos de Dios, es donde comprendemos que cada situación tiene un propósito mayor, que Él está tomando control y trabajando todas las áreas de nuestra vida para bien. Y es ahí donde podemos aplicar lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando aprendemos a orar en el Espíritu de Dios. Gálatas, también antes de leer aquí en Gálatas el capítulo 5, es de entender que orar en el Espíritu no es una experiencia aislada. No. Comienza en la oración, pero se expresa o se expande, se riega por todas las áreas de nuestra vida. No solamente es algo aislado, sino que es algo unificado. La oración en el Espíritu no ocurre solo cuando estamos de rodillas. La oración en el Espíritu, escuche, empieza allí, pero no significa que se queda solo en el momento de estar de rodillas. Tiene un inicio en esa posición, pero transforma cada momento de nuestra vida ese estilo de oración, donde ya no solamente nos quedamos allí, sino que eso va trascendiendo, donde no oramos ya solamente en un tiempo específico, en una posición específica, sino que se convierte en una oración de cada momento. Las 24 horas de nuestra vida, de cada día, nuestra vida se habitúa a orar constantemente, que es donde el apóstol
Pablo dice a los de Tesalónica cuando les dice: orad siempre, orad en todo tiempo, porque tuvo un comienzo de rodillas en una hora específica, pero se convierte en un caminar diario con Dios, la oración en el Espíritu. ¿Ve? De acuerdo a este estudio, tú puedas, de acuerdo a lo que me estás escuchando, puedas decir: voy en avance. Comencé orando de rodillas y a una hora de la mañana, pero ya lo hago continuamente, constantemente, en el Espíritu. Qué interesante. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 25 nos dice, y aquí es para nosotros también recordar, cuando dice: si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. ¿Esto qué significa? Esto significa que en cada paso, en cada decisión, estás siendo guiado por Dios mediante el Espíritu Santo. Ahora, esta dirección divina, que tu vida se alinea con los propósitos de Dios, no es eso lo que todos buscamos. Estar en el centro de la voluntad de Dios es el camino que debemos seguir. Es el centro de la voluntad de Dios cuando nuestros pasos son guiados por el Espíritu Santo. Y de esta manera y de esta forma puede ser todo más fácil, porque habrá momentos en el que te sentirás cansado, te sentirás cansada. Habrán momentos donde te sentirás desanimado, desanimada, o quizás incluso frustrado. Habrán momentos en nuestro diario vivir cristiano. También habrán días en que tus oraciones parecen secas, las oraciones, pero es esos momentos donde debemos recordar que hay la perseverancia en Dios. No podemos orar en el Espíritu diariamente, así estemos en un estado anímico no muy adecuado. No significa que solamente lo voy a hacer cuando estoy animada, cuando estoy bendecida, cuando estoy bendecido, no. Porque es que conforme nosotros avancemos, según lo que nos dice Lucas 18:1, donde nos anima a orar siempre. Y dice, y no desmayar. E incluso cuando la oración parece estar estancada, es en esos momentos cuando más creemos y crecemos espiritualmente, cuando permanecemos firmes, cuando no importando las circunstancias siempre estamos ahí en la misma posición y con la misma actitud de comunión en el Espíritu Santo. Es cuando más ahí espiritualmente, repito, crecemos. ¿Por qué? Porque estamos perseverando y estamos conquistando la victoria, y que esa victoria es la victoria más importante cuando nosotros habituamos nuestra oración en el Espíritu, no importando
en qué situación estemos. Porque cuando hablamos de crecer espiritualmente es donde viene la madurez. Maduramos espiritualmente y permitimos que se vea y se refleje la imagen de Jesús en nuestro diario caminar. Porque no bajamos la guardia, porque siempre estamos ahí, constante, permanente, insistente, en la posición de orar, guiados por el Espíritu Santo. Porque en la medida, así conforme nosotros, por decir, avancemos en este viaje, en esta peregrinación, en la medida en que nosotros avanzamos, algo extraordinario sucede. ¿Por qué? Porque aquí tú creces. Cada oración es respondida. ¿En qué tiempo? En el tiempo Cairo de Dios. Aparte de eso, cada paz que inunda tu corazón y que inunda mi corazón, favorece nuestra confianza en Dios. Trae todos los beneficios habidos y por haber cuando nosotros crecemos espiritualmente. Y repito, este crecimiento se da cuando hay fidelidad. Este crecimiento se da cuando hay perseverancia. Este crecimiento, amigos, hermanos y amigos, se da cuando somos constantes. De antemano, la oración deja de ser una simple obligación. Pero cuando estoy hablando de obligación es en cuanto a la, repito, obligación religiosa. Deja de ser. La oración deja de ser, repito, una simple obligación religiosa y se convierte en una herramienta poderosa de transformación, donde tu fe empieza a fluir en todas las áreas de tu vida. No hay estancamiento en la manera en que también comienzas a ver el mundo, de enfrentar las dificultades y amar a las personas que te rodean con el amor de Dios. Todo esto se da cuando se hace la oración en el Espíritu. Sea cual sea tu experiencia, hasta ahora hay una cosa muy segura. Es que Dios tiene mucho más allá para ti, donde todo comienza con un simple paso de fe. Un simple paso de fe, pero también una oración de entrega al Espíritu Santo. Y es donde entonces viene una pregunta. Y donde tú comienzas a preguntar porque comienzas a ver cambios extraños, cambios milagrosos, cambios divinos, cambios sobrenaturales, donde tú comenzarás diciendo, ¿qué está pasando? Se vienen preguntas porque comienzas a verte diferente. La oportunidad de una vida transformada en el Espíritu está frente a ti ahora mismo. Después de tú entender este sencillo estudio, pero profundo, es donde viene un crecimiento ligero, donde viene un crecimiento repentino con base a estas pautas que te estoy dando a saber.
Porque a medida que avanzas y a medida que avancemos juntos, a medida que avanzas juntos con el Espíritu Santo, es donde podemos prepararnos y de invitarte a que te prepares. ¿Para qué? Para desarrollar, para descubrir ese desarrollo. Y donde viene un nuevo nivel. ¿Un nuevo nivel de qué? De intimidad con Dios. Donde viene un nuevo nivel de confianza. Donde viene un nuevo nivel de quebrantamiento espiritual y de paz, donde podemos decir que es una paz inmesurable. ¿Ve? Todos los resultados y beneficios y ventajas que se trae cuando aprendemos a orar guiados en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu sucedió en los discípulos desde el momento en que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ellos comenzaron, Jesús inició en el discipulado que tuvo con sus apóstoles, inició enseñándoles basados en el Padre Nuestro. Pero ellos, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, ellos tuvieron un cambio y estilo de orar en el Espíritu. Oraron en otras lenguas. Así que en esto es de decirles, amigos, hermanos y ministros, que el orar en el Espíritu, ya concluyendo este estudio, el orar en el Espíritu no solo es algo más que una práctica. No es solo una práctica. No. Es la clave para una vida verdaderamente transformada. Repito, el orar en el Espíritu no es solamente una práctica. No. El orar en el Espíritu, es una clave para una vida verdaderamente transformada. Ahora es tu turno, porque te estoy hablando con evidencias personales, evidencias prácticas. Ahora es tu turno. La pregunta es, ¿estás listo o estás lista para sumergirte en este viaje y ver lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando decimos que sí, y si dices sí, estoy listo o estoy lista para una oración, ejercer una oración que cambia las circunstancias. Cuando tú dices, sí, estoy listo a tomar ese reto de una oración que toque el cielo y transforme mi corazón, es ahí donde te invito a que sigas escuchando estos estudios de cómo orar en el Espíritu, porque lo que está para suceder es algo que nunca querrás perderte. Amén. Bendiciones, bendiciones.